Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados financieros y la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello os indico mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera en el momento actual y pasarte mi propuesta, te enviaría a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, como siempre empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, perdón. Hoy os traigo, perdón. Hoy os traigo una idea de inversión diferente a lo que hemos hablado hasta el momento actual, y es invertir en infraestructuras, fondos que invierten en activos de infraestructuras. Estos fondos tienen un potencial de flujos de renta en constante aumento, como veremos en el momento actual. En concreto, vamos a ver un poco en detalle cuál es la temática para invertir en infraestructuras y luego vamos a hablar de dos fondos en concreto, que son el Liquidation Rare Infraestructura Value Fund y en el otro caso es el M&G Global Infraestructura, ¿vale? Dos fondos muy interesantes que en el momento actual pueden aportar bastante a una cartera con un poquito de sesgo defensivo. Bueno, vamos a hablar un poquito en primer lugar de las infraestructuras, ¿vale? Bueno, las acciones de infraestructuras están respaldadas por modelos de negocio resistentes a las recesiones. En general, las acciones de infraestructuras ofrecen potencial de estabilidad en fases turbulentas, como pueden ser las actuales, y de rentabilidades regulares en épocas de tipo de interés bajos. Bueno, en el momento actual, la TIR del bono soberano alemán a 10 años está en niveles muy bajos, con lo cual puede ser incluso una buena inversión el invertir en este tipo de activos. Incluso las perspectivas de tipos de interés crecientes parece haberse aplazado por el momento, sobre todo ahora que la Reserva Federal estadounidense está volviendo a recortar el tipo. En este contexto, generar rentabilidades estables invirtiendo en renta fija está resultando difícil y en el futuro podrá serlo aún más. De hecho, los inversores orientados a la renta ya están considerando otras opciones y explorando nuevas fuentes que apuntan a flujos de fuentes regulares. Una de ellas es el sector de la infraestructura. Bueno, los inversores institucionales, por ejemplo, pueden participar de forma directa o indirecta en inversiones en infraestructuras a través de fondos especializados con potencial de capturar rentabilidad. No obstante, perdonad un segundito que se me está colando aquí. Vale, ya no va a sonar más. Bueno, digamos, no obstante, tal inversión les obliga a aceptar cierto grado de liquidez, cosa que en los fondos de inversión de los que vamos a hablar no existe, porque los fondos de inversión tienen liquidez diaria. Bueno, un enfoque diferente y más líquido de inversión en infraestructura también abierto a inversores particulares, como es el caso que os traigo aquí. Es a través de compañías cotizadas que operan en este sector. Esto obliga al inversor a aceptar fluctuaciones de precios, aunque estas suelen ser más bajas que las del mercado de renta variable en general. Un aspecto también muy importante, como iremos viendo a lo largo del podcast. Las rentabilidades se canalizan hacia los inversores en forma de dividendos superiores a la media. Fondos de inversión especializados seleccionan compañías y combinan sus acciones para crear una cartera dirigida a ofrecer los máximos niveles de estabilidad y rentabilidades posibles. Como siempre hablamos de los fondos de inversión, sobre todo por el lado de diversificación, que bueno, no vamos a incidir en ello, pero ya hemos hablado en diferentes capítulos. Bueno, en concreto el gestor Alex Araujo, que es gestor del fondo M&G Global Infraestructura Fund, dice lo siguiente: los meros dividendos no bastan. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros inversores un flujo de renta en constante aumento,
Ya veremos un poquito más adelante cómo este aspecto es de vital importancia, es decir, no solo que las acciones nos den un dividendo en el momento actual, sino que ese dividendo haya un grado muy elevado de probabilidades de que sea, lo primero, sostenible en el tiempo y luego que vaya aumentando. Lo iremos viendo un poquito más adelante. Sigue diciendo el gestor, con este fin las únicas compañías en las que consideramos invertir son aquellas que no solo pagan dividendos, sino que también aumentan sus distribuciones en el largo plazo. De este modo, Araujo invierte en empresas de infraestructura con potencial de generar flujos de caja estables y crecientes, los cuales a su vez le permiten repartir mayores dividendos a sus accionistas. Esto tiene un efecto secundario. Una política de dividendos progresiva exige a las empresas una estricta disciplina de capital. Al haber menos capital disponible para invertir, solamente seleccionan los proyectos realmente prometedores, con lo que las compañías crecen de forma razonable. Bueno, las acciones de infraestructura suelen ser de naturaleza defensiva, motivo por el que atraen la atención de los inversores cuando se identifica la incertidumbre en torno al panorámica económico a corto plazo. Puede ser como los momentos actuales. No obstante, Araujo destaca que la rentabilidad superior típica que suele registrar esta clase de activos en fases turbulentas no es un mero reflejo del sentimiento, que puede ser muy voluble. La solidez de las acciones de infraestructura también se basa en fundamentales sólidos y en el desempeño operativo de las compañías. Estudios empíricos confirman la naturaleza resistente a las recesiones de estos modelos de negocio. Bueno, la evolución de las acciones de infraestructuras determinada también por megatendencias que hay de fondo en este tipo de activos. Bueno, el alineamiento a largo plazo de la clase de activos es crucial. Las condiciones económicas inmediatas son menos críticas para la rentabilidad de activos de infraestructuras, con potencial de generar flujos de caja estables y crecientes durante varias décadas. De igual modo, las megatendencias en la economía mundial ejercerán una mayor influencia en las compañías de infraestructura cotizadas y en las rentabilidades a futuro de esta clase de activos. Uno de ellos, por ejemplo, son las energías renovables. Otro, las soluciones de transporte de nueva generación, la gestión de aguas y residuos, la urbanización, la conectividad universal y los giros sociales y demográficos. Son solo algunos de los temas que apuntalan la rentabilidad a largo plazo de este segmento. Ahora entraremos en más detalles en cada uno de estos segmentos. Bueno, la estrategia se concentra en empresas con activos de infraestructura física existente que generan flujos de caja estable y crecientes a largo plazo. Los activos físicos proporcionan una barrera de entrada a diferencia de constructoras de infraestructura sujetas a distintas dinámicas. Por este motivo, nuestro éxito no depende de si un gobierno cumple o no con programas de infraestructura, ya se trate de China o de Estados Unidos. Las compañías de cemento de construcción no forman parte del universo de inversión. Bueno, muchos mercados emergentes también son beneficiarios de la inversión creciente en infraestructuras para respaldar el crecimiento económico. Pero desde el punto de vista de un inversor en renta variable es importante que los candidatos a la cartera apliquen estándares elevados de gobierno corporativo. Este es uno de los aspectos clave del diálogo de los fondos con los equipos directivos, para asegurar que las compañías en las que invierten se gestionan con todos sus grupos de interés en mente, incluidos los accionistas. Los dos fondos que estamos hablando aquí aplican un enfoque de selección de valores tipo bottom-up, es decir, un poco los que a mí siempre me gustan más y que son que invierten compañía en compañía y seleccionan a título individual. No empiezan primero viendo una zona geográfica en concreto, como puede ser España, Australia, Estados Unidos, sino que van compañía a compañía. Esto es muy, muy importante. La estrategia se concentra claramente en propietarios y operadores de activos de infraestructura física, que prestan servicios esenciales para el buen funcionamiento de una sociedad moderna. Activos críticos que constituyen la columna vertebral de la economía global. Bueno, la infraestructura económica, que es una clase de activos que ahora iremos viendo, representa la mayor parte de la cartera y abarca los sectores de suministro público, energía y transporte. Los pilares tradicionales de la inversión en infraestructuras. Las acciones de utilities suelen percibirse como equivalentes a los bonos, que ofrecen poco más que estabilidad, pero ellos tienen una predilección clara por negocios como Ørsted, que se beneficia de tendencias a largo plazo. Ørsted es una compañía danesa y es líder mundial en energía eólica marina.
el segmento de renovables de mayor crecimiento. Las fuentes renovables representan una proporción creciente de la generación de energía a nivel mundial, en el marco de los esfuerzos para combatir el cambio climático. Este es un tema de gran calado que seguramente será relevante en las próximas décadas. Las compañías de infraestructura energética y de transporte también están expuestas a tendencias de crecimiento a largo plazo. En energía, en concreto el fondo de M&G, también tiene la empresa Enbridge, que posee y opera oleoductos, gasoductos e instalaciones de almacenamiento de crucial importancia para la distribución de hidrocarburos de las cuencas más prolíficas de América del Norte. El transporte, los aeropuertos de grupos como Ferrovial, bueno, todos la conoceremos, es una empresa española, que bueno, la española prácticamente tiene la sede porque más del 80% del negocio ya lo tiene fuera de España. Y en concreto opera los aeropuertos, el aeropuerto de Londres Heathrow, y luego también hay otra compañía dentro del fondo que es Vinci, que también opera el aeropuerto de Lisboa. Estos aeropuertos se benefician de tendencias de crecimiento estructural debido al volumen creciente de pasajeros asiáticos y de mercados emergentes. La infraestructura económica es más que un mero refugio para el inversor. Luego veremos también en más detalle, un poquito más para adelante del podcast, las estimaciones que hay de crecimiento de viajeros en aeropuertos para los próximos 20-30 años. Y veremos que es muy relevante y muy fuerte. Bueno, seguimos. Por otra parte, la infraestructura no se limita a las utilities, la energía y el transporte. Una cartera de infraestructuras cotizadas puede hacer mucho más si ampliamos el universo de inversión para capturar la gran diversidad de la clase de activos. Esto nos ha llevado a actualizar dicho universo para reflejar una nueva realidad y ampliar nuestro conjunto de oportunidades más allá de su definición tradicional. Además de la infraestructura económica, invierte en otras dos categorías diferenciadas que son infraestructura social y infraestructura evolutiva. La infraestructura social, que incluye salud y educación, ofrece características defensivas similares a las de la económica, pero con una base de activos diferente, que aporta ventajas de diversificación a la cartera. Como en el caso de la infraestructura económica, el atractivo de este segmento no está confinado a sus atributos defensivos. Otra empresa, por ejemplo, que hay dentro del fondo, que es United Group, por ejemplo, está expuesta a un crecimiento muy superior. Esta empresa es el mayor proveedor de alojamiento para estudiantes del Reino Unido. Está bien posicionada en un mercado con una dinámica favorable, manifestada en cifras récords de estudiantes internacionales y escasez de alojamiento de calidad. Como veremos, como vamos viendo en los diferentes sectores, que decir, las infraestructuras abarcan mucha serie de sectores que en la mayor parte de los casos tienen vientos de cola importantes. Bueno, si seguimos hablando de la infraestructura evolutiva, por otra parte, nos brinda exposición al crecimiento estructural impulsado por la creciente digitalización de la sociedad. Las características de fuerte crecimiento de esta categoría de infraestructuras a la vanguardia de la innovación aportan una nueva dimensión a una clase de activos cuyo pilar principal es la estabilidad. La penetración de Internet y el uso de datos móviles están creciendo a un ritmo exponencial en todo el mundo, y tanto consumidores como empresas dependen de estas redes de infraestructura para satisfacer un apetito insaciable y creciente de información. Segmentos como los centros de datos, las redes de banda ancha y las torres de comunicaciones están aprovechando la proliferación de los datos y ofrecen algunas de las oportunidades de crecimiento más excitantes de la cartera. Con el objetivo de proporcionar un flujo de renta creciente a nuestros inversores, insistimos en que cada compañía en cartera no solo reporta dividendos, sino que esté comprometida a elevar dicho flujo de dividendos en el largo plazo. Las empresas de infraestructuras en las que invertimos tienen potencial de generar flujos de caja estables y crecientes, con frecuencia protegidos frente a la inflación, que a su vez podrían permitirles mantener retornos crecientes de dividendos. Bueno, si vamos a algún ejemplo para que veamos lo importante que es la diversificación dentro de estos sectores, en la mayor parte de los casos son compañías que tienen un flujo de caja estable. Y un aspecto a mí que me gusta mucho y que hacen mención en cualquiera de los dos fondos es el siguiente, que con esto sí que lo vamos a entender muy bien.
es el siguiente. Normalmente las empresas que hay dentro del fondo son compañías que utilizamos en el día a día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, todos los días estamos metiendo dinero al fondo por los diferentes productos que consumimos, desde que nos lavamos los dientes, desde que cogemos el móvil, perdón. En fin, son servicios muy estables, con una demanda fuerte, incluso en periodos de recesión económica. Por ello, los ingresos de estas compañías también son muy estables. Como digo, las infraestructuras ofrecen un potencial excelente al inversor minorista para evitar, bueno, sobre todo, y más en la actualidad, riesgos monetarios de los bancos centrales y centrarse en crecimientos a más largo plazo. Los riesgos monetarios de los bancos centrales, como muchos de vosotros sabréis, son todo tipo de políticas expansivas que están haciendo los bancos centrales. Incluso en los momentos actuales, bueno, con la crisis del coronavirus y la cantidad ingente de dinero que están metiendo los bancos centrales en la economía, pues bueno, veremos a ver cómo acabamos, si no es con un proceso inflacionario, en fin, ya veremos. También muy importante resaltar, actualmente hay un déficit crónico de inversión en infraestructuras a nivel mundial. La infraestructura es la columna vertebral de nuestro desarrollo. Cualquiera de los dos fondos que estamos hablando tiene una cartera bastante concentrada entre 40 a 50 compañías. Son fondos de renta variable global, que seleccionan, como hemos dicho ya en varias ocasiones, compañías con flujos de caja estables. Pagan un dividendo año tras año, un dividendo creciente. Normalmente cuando la compañía paga dividendos de forma estable y continuada es un buen síntoma de alineación de intereses del equipo directivo con sus accionistas. Bueno, ¿cómo forman los gestores una cartera? Pues de primeras empiezan seleccionando aproximadamente 250 acciones en las que merecería invertirse si cotizaran al precio adecuado. Porque muchas veces hay compañías que son muy buenas, pero no cotizan al precio adecuado, con lo cual no las introducen en cartera. Es decir, tienen que darse varios factores. Una empresa buena y a un precio, vamos a decir, razonable. De hecho, de las 250 acciones que seleccionan, solamente de 40 a 50 acciones acaban formando parte del fondo. La cartera está ampliamente diversificada por regiones. La mayoría de los activos están invertidos en Norteamérica. Ahora, un poquito más adelante, veremos la composición de los dos fondos. Como digo, la mayoría de los activos están invertidos en Norteamérica y en Europa, pero también contienen acciones del resto del mundo, como por ejemplo el operador australiano de autopistas de peaje Transurban o la utility Yunjian Infrastructure de Hong Kong. Puesto que los fondos poseen un número pequeño de inversores, la caída en el valor de una única inversión podría tener un mayor impacto que si el fondo poseyera un mayor número de acciones. Bueno, al tener 40 o 50 acciones en cartera, al final son fondos que están bien concentrados y bueno, pueden tener alguna mayor oscilación, pero siempre hablamos aquí del principio de diversificación que tiene un fondo. Por norma general, estos fondos no tienen más del 5 o 6% de inversión en el mismo valor, con lo cual tienen un grado de diversificación que desde mi punto de vista es óptimo. Bueno, algunos sectores de los que invierte, vamos a detallarlos, que son comunicaciones, servicios de agua, electricidad, infraestructura social, que ya hemos hablado antes, inversión en hospitales, inversión en residencias de estudiantes, inversión en residencias de tercera edad, infraestructura evolutiva, que ya hemos hablado un poquito antes, todo lo que tiene que ver relacionado con la digitalización de la sociedad en la que vivimos, empresas de torres de datos, comunicación por satélite, como digo, modelos de negocio muy sólidos que operan en sectores con altas barreras de entrada y flujos de caja bastante estables. Bueno, seguimos un poco con el entorno económico. Y el entorno económico inmediato tiene una influencia limitada en el rendimiento operativo de los activos de infraestructura, que tienen potencial de generar flujos de caja estables y crecientes durante varias décadas. Estos son fondos que, en teoría, deberían de verse poco afectados por la diferentes disyuntivas que puede haber a nivel
a nivel global y sobre todo a corto plazo de determinadas, bueno, pues shocks, pueden ser el coronavirus y demás. Veremos un poquito más adelante como incluso este año, pues cualquiera de estos dos fondos que estamos hablando aquí se han comportado razonablemente bien, ¿vale? Como digo, son tendencias bastante poderosas y duraderas en la economía mundial y el crecimiento que conllevan, con lo cual ejercerán una mayor influencia en las compañías de infraestructuras sólidas y en las rentabilidades a futuro de esta clase de activos. Bueno. Vamos a hablar un poquito de otra empresa que también tiene, en este caso, el M&G, que es el caso de Enel. Enel, por ejemplo, el año pasado, Enel es una compañía italiana de suministro eléctrico y de gas. En noviembre del año pasado elevó su dividendo a cuenta más de un 14%, para que veamos un poco que no solo invierten en compañías con buenos dividendos y buenos flujos de caja, sino que también se estime que el aumento del dividendo va a ser constante. ¿De acuerdo? Bueno, si vamos en más detalle a ver un poquito la composición de ambos fondos, pues vemos que, por ejemplo, mirad, la mayor posición que tiene el fondo de M&G en concreto es a la compañía Enel, que tiene un 3,92%. Luego tiene Jason Energy, 3,75%. Enbridge, que ya hemos hablado aquí, 3,55%. Transurban Group, 3,54%. Vinci, 3,47%. Es decir, tiene una diversificación adecuada. Tiene un total de posiciones de 41 en el total del fondo. Si hacemos una media, pues más o menos cada compañía viene a pesar, pensando que la mayor pesa un 3,92, pues alrededor del 2,5-3%, es decir, un grado de diversificación ya importante. Si vamos mira, por ejemplo, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la décima posición del fondo con un 3,09% de activos es Naturgy Energy, que es la antigua española Gas Natural. ¿De acuerdo? Si vamos por regiones, como decía, en América tenemos un 53% del fondo, con Estados Unidos un 33,38%, Canadá un 18% e Iberoamérica un 1,51%, en Europa 35,39%, en Asia un 11,26%, la mayor parte está en Australia con un 6,20%, Asia desarrollada 3,18% y Asia emergente un 1,89%. En fin, bastante diversificado. Si cogemos el fondo de Lake Mason, en este caso, la mayor posición con un 5,44 es Saber Trend, Sempra Energy con un 5,29, Red Eléctrica Corporación, una compañía española, que como sabemos todos es la que, en fin, por donde van las redes de energía eléctrica en España, con un 4,93%. Aquí también coinciden en Vinci, que la tienen las dos. Vinci tiene un 3,80%. Transurban, que también la hemos visto antes, con un 4,08%, y Union Pacific Corp con un 4,10%. También un grado de diversificación importante. Más o menos el desglose por regiones es algo parecido. En América tienen un 53,79%, de los cuales en Estados Unidos 44%, Canadá 7,8% e Iberoamérica 2,15%. En Europa tienen prácticamente un 40% y en Asia un 6,23%, lo mismo. También tienen en Australia la mayor parte de la posición con un 6,23%. Luego veremos por qué en Australia tienen más exposición de todo Asia, y principalmente es porque el equipo de Lake Mason que gestiona este fondo están prácticamente la mayoría afincados en Australia. Bueno, vamos a dar un repaso ahora a lo que es al Lake Mason Rare Infrastructure, que es como se llama el fondo. Este fondo está fundado en el año 2006, ¿vale? Está ubicado en Australia y en la actualidad tiene un equipo de 46 personas que se dedican exclusivamente a invertir en empresas de infraestructuras cotizadas globalmente, siendo el equipo de inversión más grande del mundo dedicados a este tipo de activos. Muy importante señalar que no son analistas de renta variable que invierten en infraestructuras, sino que la mayoría provienen del propio sector, ¿vale? ¿Dónde invierten? Pues ellos lo que buscan son flujos de efectivos respaldados por el gobierno, pagos por disponibilidad, como pueden ser hospitales, escuelas, viviendas, etc.
También en muchos casos activos regulados. Regulación basada en activos retornos sobre activos de patrimonio. Pues ya pueden ser postes eléctricos, cables, tuberías, etcétera. Estos activos muchas veces están denominados como activos defensivos porque tienen altos ingresos y tienen una baja exposición al PIB. No tienen mucho que ver con la evolución del PIB. Si vamos ya a lo que son también concesiones de infraestructuras, pues lo que tienen son carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, activos en muchos casos de crecimiento. Menores ingresos apalancado en el PIB. No tienen mucho que ver con el PIB, ¿vale? También tienen activos este fondo todo lo que tiene que ver con venta y generación de energía, también en logística, en exploración y producción. ¿Qué buscan ellos? ¿Por qué invertir en infraestructuras cotizadas? Bueno, pues ellos lo que buscan son tendencias de crecimiento a largo plazo, tanto en países desarrollados como en emergentes. Bueno, ahora mismo hay un plan de infraestructuras en Estados Unidos muy potente, también en Alemania y en la ruta de la seda, en Asia. Tienen una demanda estable, con lo cual dependen menos del crecimiento económico, tienen unos flujos de caja estables, beneficios y dividendos bastante predecibles. En muchos casos los ingresos están vinculados a la inflación. Son contratos a largo plazo, regulados, en muchos casos concesiones, tanto de autopistas como aeropuertos y muchos tipos de infraestructuras. Bueno, seguimos y ahora lo que vamos a ver es que muchas veces el inversor se pregunta ¿qué impulsará la inversión en infraestructuras? Bueno, tanto en los mercados desarrollados la inversión en infraestructura tiene un viento de cola muy fuerte. Por ejemplo, se estima que haya un aumento del 160% del volumen de pasajeros en aeropuertos globales desde el año 2014 al 2034. En Estados Unidos se estima una inversión en suministro y en eficiencia energética de 67 billones de dólares, desde el año 2016 hasta el año 2040. También se estima desde el año 2011, que es cuando hay cifras, hasta el año 2022, un aumento del 272% de incremento de transportes de containers. En fin, una demanda, como vemos, muy fuerte. Otro aspecto también muy importante que nos podemos preguntar, ¿qué impulsará la inversión en infraestructuras? Bueno, pues los mercados emergentes también van a ser van a tener un fuerte movimiento de inversión en infraestructura. Por ejemplo, hay varios estudios y en algunos se dice que en el año 1950 el 30% de la población mundial era urbana y se estima que en el año 2050 se estima que el 66% de la población mundial será urbana. Hace un cambio brutal. Otros estudios estiman que en el año 2014 había 28 megalópolis. Cuando hablan de una megalópolis es ciudades de más de 10 millones de habitantes. Bien, pues en el año 2030 se calcula que habrá 41 megalópolis, es decir, con un crecimiento muy fuerte. Mucho de este crecimiento prácticamente está en la zona de Asia, ¿vale? Pero incluso las infraestructuras son más defensivas durante las recesiones. Es decir, si vemos varios gráficos, aunque aquí en podcast no lo podemos ver, pero por ejemplo vemos una estimación de lo que cayó los índices en la crisis del año 2007-2009, que de media cayeron un 50-60%, pues por ejemplo los activos de infraestructuras, a ver, al final son renta variable y caen, pero desde caídas del 60% los activos de infraestructuras cayeron un 40%, con lo cual luego la recuperación fue prácticamente igual, se recuperaron mucho más antes que los mercados de renta variable. Pero no solo eso, sino que desde el año 2006 hasta finales de 2019, que es cuando están hechos los informes que yo tengo, bueno, pues los activos de infraestructuras se revalorizaron aproximadamente 35 puntos más que los índices, es decir, crecimientos fuertes con mucha menos volatilidad que la renta variable.
Bueno, como digo, y ahora que estamos repasando el Lake Mason, fondo renta variable global de empresas de infraestructuras cotizadas, cartera concentrada y diversificada de 30 y 60 valores, objetivo de inversión, inflación más 5,5%, equipo de gestión formado por 13 especialistas con más de 15 años de experiencia y todos ellos tienen experiencia previa en empresas de infraestructuras, es decir, muchos de ellos vienen del mismo sector. Bueno, un gráfico que también quería compartir con vosotros es el siguiente, es decir, lo importante que es el crecimiento de dividendos dentro de una cartera de activos de infraestructuras. ¿Por qué? Mira, vamos a poner un ejemplo. Ahora mismo estos fondos, o todo el compuesto de estas empresas dentro del fondo, en la actualidad, están dando un dividendo de aproximadamente un 5,5%. Bien, 5,5% en el año 2020, pero el crecimiento que van a tener estos dividendos en los próximos 15 años, que va a ser bastante fuerte, se estima que en el año 2036 supongan un 25% solo de dividendos en función de la inversión de hoy. Es decir, el crecimiento de dividendos es tan fuerte y sostenido sobre todo a largo plazo que solo dentro de 15 años esta inversión nos debería generar solo en dividendos un 25% del precio actual, con independencia que los activos se hayan revalorizado muy fuertemente, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos por el universo de inversión. Ellos en Lake Mason tienen objetivos de inversión propio, es decir, buscan empresas de infraestructuras, pero a su vez que tengan una calidad importante, y eso hace, bueno, pues una cartera bastante robusta en todo lo que tiene que ver en el fondo. ¿Qué empresas españolas, por ejemplo, están en el universo de inversión del Lake Mason REIRE? Pues mira, Enagas, que se dedica principalmente al transporte, almacenamiento y regasificación del gas natural en España, es un monopolio natural del transporte y tiene la mayor cuota de regasificación de España, por ejemplo. Estamos poniendo compañías españolas para que todos, bueno, tengamos como más familiarizable. Endesa se dedica a la generación y venta de electricidad. Iberdrola, la compañía eléctrica internacional integrada que opera en los sectores de generación, transmisión y distribución, venta al por menor. Red Eléctrica es el único operador de red eléctrica de alta tensión en España, representa casi el 100% de la cuota de mercado en el mercado nacional. Prácticamente los ingresos son predecibles y muy asegurados. AENA, que es la compañía de aeropuertos española, bueno, pues explotación de servicios de aeropuertos españoles con certeza de precios aéreos hasta 2021. Luego AENA siempre tiene que ir negociando las tasas, pero al final todo el mundo que quiera venir a España en avión, pues al final va a transitar por los aeropuertos de AENA. Otra compañía que también está en el universo de inversión, Ferrovial. Bueno, Ferrovial ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones, una compañía que nos encanta, que tiene activos de infraestructuras por todo el mundo, pues tiene concesiones de autopistas de peaje y aeropuertos en todo el mundo, siendo sus mayores activos el operador de autopistas de peaje, la 407 ETR de Toronto, y su participación en el aeropuerto de Heathrow de Londres. Bueno, y por último, el último gráfico que vemos de un crecimiento también desde el año 2006 de este fondo, es decir, tiene un crecimiento muy estable y sobre todo sin grandes sustos a largo plazo. Por ejemplo, si vamos a la rentabilidad que tienen estos dos fondos en el momento actual, el M&G en el momento actual, en lo que va de año, que hay un 9,89, que para, bueno, pues la composición, como se han comportado los mercados, es un retorno bastante razonable. Y el Lake Mason tiene un 12% de rentabilidad negativa en el año. Es verdad que son pocos los años que estos fondos, en comparación 1 de enero con 31 de diciembre, tienen rentabilidades negativas. En casi todos los años
tienen rentabilidades positivas. Es verdad que en algunos trimestres o semestres, o podría darse el caso que algún año tuvieran rentabilidades negativas, pero no es un poco lo normal. Bueno, con esto termino el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Principalmente lo que quería traeros era una idea diferente de inversión que siempre puede resultar interesante dentro de una cartera con diferentes activos. En un momento dado podrían ser de renta variable o de renta fija. Al final tampoco se trata de construir una cartera única y exclusivamente en base a estos dos fondos, sino que desde mi punto de vista estos dos fondos deberían de ser parte de una cartera pues bien diversificada, bien estructurada, dependiendo también del perfil de inversor de cada cliente y sobre todo muy importante del horizonte de inversión que cada uno tenga. Bueno, pues sin más, me voy a despedir como siempre. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com y si te ha gustado el programa te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas impresiones.